construir un modelo de negocios. Yo soy José Luis González, ahí están mis antecedentes, vasta experiencia en marketing y ventas, y ahora en marketing digital. ¿Cuáles son nuestros contenidos de hoy día? O los objetivos de aprendizaje, de vislumbrar. Conocer los comportamientos e intereses de los consumidores, más bien conocer las influencias y las fuentes y los impactos que tienen los comportamientos e intereses de los consumidores. Conocer la herramienta mapa de empatía que nos va a permitir enfocarnos en cada negocio de ustedes, en su específico consumidor o consumidora, el perfil del consumidor. Seguidamente, construir un modelo de negocios que empatice, que calce, que se dirija a este consumidor, este perfil de consumidor, con una herramienta llamada modelo Canvas, que vamos a conocer. Probablemente han escuchado hablar del Canvas, probablemente lo conocen. Vamos a enfatizar en eso. El comportamiento del consumidor. Conocer de qué se trata esto, conocer los comportamientos e intereses de los consumidores. En forma genérica, entender de dónde vienen los comportamientos, de a qué responden esos comportamientos, y que no es otra cosa que la forma como las personas reaccionan, son influenciadas y deciden sus compras, en cualquier categoría de productos o de servicios. ¿Qué influencias tienen? ¿Cómo reaccionan? ¿A qué reaccionan? Y en definitiva, cómo toman decisiones. Y básicamente, las personas, no solo en nuestras decisiones de compra, sino que en todo lo relativo a nuestras decisiones de vida y a nuestro comportamiento en la vida, respondemos a un modelo que Abraham Maslow en 1943 planteó como una recopilación, una suerte de ranking de necesidades que las estructuró en una pirámide, en donde en la base están las necesidades más básicas y fisiológicas, la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, la afectividad. En segundo lugar, en un segundo nivel, las necesidades de seguridad, de sentirse seguro, de sentir la seguridad que en el mañana vamos a tener cubiertas las necesidades básicas, la vivienda, el empleo como fuente de seguridad o la actividad profesional o la actividad empresarial como fuente de seguridad que vamos a tener provisión de nuestras necesidades básicas. En un tercer nivel, Maslow categorizó las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación con otras personas, el ser aceptado por otros, aceptada por otros, el afecto, la intimidad incluso. Luego categorizó las necesidades o la necesidad de autoestima, de tener reconocimiento, de sentirnos confiados, porque el feedback del entorno, por así decirlo, es de reconocimiento, es de respeto. El éxito, que está muy ligado con la necesidad de autorrealización que está
a la cúspide de esta pirámide y que tiene que ver con nuestras necesidades más profundas, por así decirlo, de desarrollo personal, de autorrealización. Este grupo, esta categorización de necesidades, es lo que determina nuestras reacciones, nuestros comportamientos y, dependiendo de la categoría de producto, algunas tendrán más o menos injerencia en nuestras decisiones de compra. Pero no es lo único. El consumidor, la persona humana, cual consumidor, tiene una psicología, tenemos una psicología, que, por una parte, marca nuestras motivaciones, nuestra percepción, contiene nuestro aprendizaje, contiene nuestra memoria, y por otra parte, esa persona está impactada por sus propias características que provienen de lo cultural, provienen de lo social, provienen de la propia manera de ser, de las características personales. Y eso se ve impactado, se ve influenciado día a día por estímulos del mercado, los productos y servicios, la publicidad, los precios, la distribución es súper relevante y ustedes probablemente lo identifican en su propio comportamiento de consumo. Súper relevante las vitrinas, la exhibición, acompañado de las comunicaciones. Y además de otros estímulos del entorno macro, por así decirlo. El entorno económico, los aspectos tecnológicos, los aspectos políticos, los aspectos culturales. Piensen cómo en estos días, en los últimos 60 días, ha cambiado la manera de comprar, ha cambiado la conducta de compra de las personas, los hábitos de compra, por restricciones o porque estamos en una nueva situación de vida en la cual el impacto del entorno ha sido muy relevante. En lo económico, sin duda, para muchísimas personas, en las restricciones de movilidad, en las restricciones de diverso tipo. Impacta. Y eso, todo ese conjunto de características personales estimuladas e impactadas por el mercado, por el entorno, configura nuestro proceso de decisión de compra, el proceso de decisión de compra de las personas, que tiene varias etapas. Hay un reconocimiento del problema, vamos a verlo en una lámina más detalladamente, del problema o de la necesidad de satisfacer una necesidad. Por 30 años o más he escuchado una suerte de dilema que se produce o que mucha gente plantea en términos de que si las necesidades se crean o no se crean. La publicidad crea necesidades, el marketing crea necesidades, y la respuesta es no. Las necesidades están a la base. Lo que las marcas crean, lo que las marcas comunican y tratan de persuadirnos es en la manera de satisfacer necesidades. Lo que técnicamente se llama satisfactores. Entonces, hay un reconocimiento de un problema o de una necesidad. Hay una búsqueda de información, hoy más que nunca. Hoy tenemos infinidad de fuentes de información en donde poder buscar opciones, opiniones, etc. Con esa información probablemente vamos a evaluar alternativas
que nos van a llevar a tomar la decisión de compra. Y no termina ahí porque probablemente hay un comportamiento post-compra. En muchísimas categorías de productos se produce que son productos de una compra reiterada, de una compra repetida. Y nuestro comportamiento post-compra va a tener una influencia muy importante en términos de la satisfacción o no tanta satisfacción con esa especial, particular decisión que tomamos. Y por tanto vamos a fidelizarnos o vamos a irnos fidelizando o vamos a ver otras opciones. Y esa decisión de compra, particularmente, tiene también varias etapas de elección. Elección del producto, elección de la marca, elección del proveedor o del vendedor, elección de la cantidad de compra, elección del momento de la compra, del método de pago, hoy día del método de delivery o de despacho, múltiples decisiones o pequeñas decisiones que se engloban en la decisión general de compra. Ese es el proceso muy intrincado, muy lleno de elementos de diverso nivel de impacto en las personas, que usualmente lo desarrollamos muy automáticamente. Cuando más se evidencia es cuando tomamos decisiones de bienes que implican mucho esfuerzo, que implican mucha inversión, de una compra muy racional, eh, casi lo que los psiquiatras y los psicólogos llaman los eventos vitales, la compra de la casa, un cambio de ciudad, una compra de auto, etc. Pero en general, todo este proceso lo hacemos muchísimas veces al día, las personas lo hacen muchísimas veces al día, en forma completamente automática. Y completamente automática, derivada de sus estilos de vida, de sus gustos y preferencias, de sus grupos de referencia, de su ascendencia, de diversas etnias o culturas. En Santiago hoy día, desde hace unos 5 años, estamos viviendo bueno, y en todo Chile en realidad, una multiculturalidad que es muy impactante y ha impactado, valga la redundancia, a muchos mercados de productos, tanto en el supermercado ha destinado espacios a productos específicos de países limítrofes, países cercanos, otros no tan cercanos, como Haití, como Venezuela. Eh, los comercios pequeños de barrio se han reinventado, sobre todo en las comunas en donde hay una gran población de inmigrantes, por tener una oferta ad hoc adecuada a lo que la gente está pidiendo. Hay diversas elecciones marcadas por todo esto y en no sé si último lugar de mi lista, pero no, en general puede haber otras, los aspectos demográficos, las edades, las, los distintos niveles de formación educacional, eh, todos los aspectos que tengan que ver con demografía. Incluso en Chile tenemos una diversidad muy amplia en las distintas áreas geográficas. La zona norte, a veces llaman la macrozona norte, tiene en muchos aspectos comportamientos de compra las personas muy diversos y muy distintos de lo que ocurre en la zona central,
Y pasa lo mismo con la zona sur. Y en la zona sur hay un montón de comportamientos acotados entre unas regiones y otras. De manera que hay una diversidad de factores que marcan el comportamiento del consumidor. Y uno de ellos, muy relevante, es nuestra actividad comunicacional y como marcas o como productos, que hasta hace pocos años era, como la fotografía del lado izquierdo, presencial, era de exhibición física, era con espacios como ese y como muchos que conocemos que contienen aspectos de agrado, de jardines, de patios de comida como los malls, de cines, de una serie de elementos que hacían, y muchos estudios que indican que, por ejemplo, el mall es un lugar de paseo, es un lugar de diversión. Eso hasta ahora. Y desde hace unos años a la fecha, esto se ha ido volcando hacia la Internet y hacia la web. Y entonces hoy día tenemos una oferta que es multicanal u omnicanal, que está en todos los canales. Podemos comprar, además, y las preferencias de las personas, sobre todo los más jóvenes, los millennials, comprar desde el teléfono, desde donde estemos, o comprar desde el computador, o comprar desde una tablet. Es más, hay cada vez más en las tiendas, incluso en los bancos, pantallas que permiten que uno compre, estando en la tienda online, que uno compre online en la misma tienda. Y hay diferenciación de precios, hay una serie de factores que de alguna forma han impulsado a las personas a irse a la digitalización, dependiendo el nivel socioeconómico y el nivel sociocultural, y lo estamos viendo hoy día en múltiples aspectos, sobre todo en servicios, servicios del Estado, personas que reciben su jubilación y que no se atreven a que les depositen en la cuenta RUT, pese a que por alguna razón tienen una cuenta RUT, pero o no la activaron o no la usan. Esa falta de digitalización también impacta, pero en esta situación en la que estamos, el impacto y la salida por la vía de la digitalización está haciendo que se acelere muchísimo la adopción de este canal de compra. Como que hoy día tenemos una oferta mucho más amplia y probablemente los consumidores nos movemos de una a otra dependiendo de las circunstancias, dependiendo la ocasión, dependiendo el producto, dependiendo la premura, dependiendo otros factores de la vida que hacen que nos movamos. Un día, sí, vamos a ir a un restaurante o a un McDonald's, pero otro día, un viernes de la tarde, cansado, con la semana encima, a lo mejor voy a coger el teléfono y voy a pedir a Rappi que me traigan algo de McDonald's en la casa. Eh, de modo que hay una omnicanalidad o una multicanalidad que nos permite ser muy versátiles en nuestros comportamientos de compra. Y eso es relevante porque las personas valorizamos toda la experiencia de compra. Valorizamos, desde luego, la experiencia del lugar, la experiencia del servicio, de la atención, de los espacios. Valorizamos, por supuesto, el producto o el servicio, el proceso de la compra,
cuán fácil, cuán usable, la usabilidad de las plataformas o de las aplicaciones de compra. Desde luego valorizamos el precio. Sin embargo, fíjense que la valorización del precio no tiene que ver con el precio más bajo. Cuando yo no tengo tiempo, cuando voy en el auto camino a donde sea y necesito comprar algo, necesito de compra muy rápida, probablemente voy a parar en una estación de servicio que tiene en general un estándar de precio que es un poco más alto que otros puntos de venta. Y en las compras digitales, en las aplicaciones, hay desde luego un incremento del precio final por lo que significa el despacho, por lo que significa el costo por servicio, otros costos que no hacen que sea el precio más barato. Pero le asignamos un precio, por así decirlo, a la comodidad, a la inmediatez, a evitarnos costos de compra que no van a estar incluidos, que me van a ahorrar tiempo o que me van a ahorrar esfuerzo o que en algunos casos me van a proveer de exclusividad, productos que están exclusivos en la web y no físicamente. De luego, las personas valoramos la información, valoramos los servicios asociados al proceso de compra. La mayor queja que yo he escuchado por años de años en empresas como Soprole, estando en supermercados, en empresas como Ripley, en una serie de empresas y después en empresas que atendían comercios y entonces estando con los comercios clientes, la mayor queja de las personas derivaba muchísimas veces, la mayoría de las veces, en cómo me atendieron en el servicio. Y hoy día, y en el ámbito digital, por supuesto, y lo puse en mayúsculas, porque es una cojera, por así decirlo, perdónenme el término, todo el sistema comercial está al debe, salvo muy contadas excepciones, con el delivery, con el despacho. La última milla es un problema, y no solo en Chile, en todo el mundo. Es un problema serio que usualmente está sustentado en partners, en servicios de terceros, en alianzas que no responden deficitariamente en esta crisis que estamos viviendo, donde se ha incrementado de forma gigantesca el comercio online, con mayor razón. Experiencias de entrar a la página de un supermercado, hacer un pedido que ya es un poco difícil, al menos la gente más mayor, seguimos valorando el recorrer el pasillo y el mirar, qué sé yo, y bueno, en la web, y finalmente vas a pagar y la fecha de despacho es 10 días más. Y eso no estoy diciendo ahora, desde marzo en adelante. Estoy diciendo en, no sé, agosto del año pasado. Entonces, eso no es aceptable. Por supuesto que una persona dice, oye, para, no, voy al supermercado o voy a donde otro. El modelo de negocios de Corner Shop tiene una enorme gracia porque ha resuelto eso. Y lo resolvió de forma dramática, en una hora, tal pedido. Entonces, por eso pongo en mayúsculas el tema del despacho, la última milla de la Smile, porque es un problema a resolver, es un tema muy pendiente. Y finalmente la postventa, que en muchas categorías de productos
es muy relevante y que a veces también tiene una serie de carencias, de falencias, no es bien hecha, es excesiva muchas veces. Hoy día, por ejemplo, las personas para comprar en la web cualquier cosa o físicamente tienen de alguna manera que dar sus datos. Desde luego, si están comprando con una tarjeta de crédito de una tienda, etc. En la postventa incluyen un bombardeo excesivo de productos complementarios, de otros productos, que satura. Y las marcas en general no miden eso. No hay una, entre comillas, delicadeza por dirigirse a esta persona de la cual tengo los datos y datos de los cuales usualmente además estoy autorizado a disponer para enviar información, etc. De modo que todo este comportamiento posterior. Y esto también cuando uno compra, no sé, Super 8, por decir una marca, o Negrita, o un paquete de galletas Tritón, o una Coca-Cola, o un café. Ya sea un café en un lugar en donde hay una experiencia completa de consumo, o en un kiosquito que tiene una máquina y me vende un café por 1.000 pesos al paso. Todo esto también confluye. Por tanto, es indispensable conocer profundamente el perfil de mi consumidor. Intuitivamente, estoy seguro que han ido pensando en sus propios comportamientos, en lo que uno conoce de las personas. Conocemos en sus negocios, las empresas conocen muy intuitivamente muchas veces quién es el consumidor, cómo es. El punto es que hoy día en la digitalización eso no es suficiente. Debemos profesionalizar y estructurar esa intuición. No solo para el ámbito digital, sino que para todos los canales. Y para eso hay múltiples herramientas, hay mucha información disponible, desde luego. Está toda la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. En la web, en Google, uno encuentra mucha información bien relevante que marca eh, descripciones o diferenciaciones bastante, si uno se aplica, o si un equipo de personas se aplica, bastante relevantes. Sin embargo, eso no encierra, no contiene los aspectos que tienen más que ver con estilos de vida, con tendencias, con las, los gatillantes internos de la persona para sus procesos de compra. Y este modelo, el mapa de empatía, de alguna forma recoge esos elementos. Y en 4 o 6 áreas, 4 directas y 2 que son un poco más indirectas, trata y da las herramientas para formarnos un perfil de nuestro particular consumidor. Y por tanto aquí hay una actividad de preguntar, de escuchar, de conversar, de estar muy atento a cuáles son las manifestaciones, las motivaciones, para entender primero qué piensa y siente mi perfil de consumidor,
lo que le importa realmente, sus principales preocupaciones, inquietudes, aspiraciones. Y eso en muchos casos está contenido en el estilo de vida y uno lo detecta rápidamente por estilos de vestimenta, por una serie de elementos que reflejan estos estilos de vida. De manera que hay por ahí una guía, pero no es suficiente. Hay que indagar más, hay que preguntar, hay que consultar. Incluso si estoy partiendo con un negocio, indagar y consultar por productos que existan de otras marcas. De esa forma, probablemente, puedo detectar en los consumidores cosas que le importan, cosas que le preocupan o cosas que le interesan, inquietudes, aspiraciones que no están cubiertas. Y empiezo entonces a eh, también conocer elementos a los cuales yo puedo dirigir un modelo de negocio. Y acompañando a esta manera de ser, por así decirlo, también entender qué está escuchando, qué está diciendo el mercado, lo que dicen los amigos, lo que dicen sus compañeros de trabajo, sus jefes, otras personas, lo que dice la sociedad a estas personas, cómo está inserto en la sociedad, cómo se siente inserto en la sociedad. Estoy hablando de perfiles de estilos de vida. ¿Qué ve? ¿Qué está mirando? ¿Qué le están ofreciendo en su entorno? ¿Qué ve en sus amigos? ¿Qué ve en la oferta de mercado? Ah, ¿qué disponibilidad tiene, en definitiva? Y por último, y aquí hay mucha conversación, mucho de registrar, mucho de observar, ¿qué dice, qué hace? ¿Cuáles son sus actitudes? Por ejemplo, las actitudes de las personas en un punto de venta o sus comportamientos digitales. Observar qué dice, qué hace, cuál es su aspecto, su comportamiento hacia los demás, su tribu, su grupo en la sociedad. Uno ve en cualquier ciudad, en el centro de Santiago, saliendo de un restaurante, a un grupo de personas de traje oscuro y corbata, y rápidamente uno tiene la clara intuición que son abogados, por ejemplo. Hay una comunicación y una manifestación en la apariencia, en el aspecto de lo que somos. Y eso nos va llevando a construir un perfil. Y en la base aparecen, o debemos conocer, cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos. Y por otra parte, cuáles son sus deseos y necesidades, cuáles son sus medidas de éxito. Cuando en los años 90, fines de los 80, los 90, empezaron a lentamente eh, a hacerse más manejables primero y masificarse los teléfonos celulares, efectivamente hubo gente que usaba en el auto un teléfono simulado. El mito dice que eran teléfonos de madera, probablemente no. Era algún juguete que parecía de verdad, que alguien encontró en algún país
y lo usaba de manera de usar lo que en ese tiempo era una medida de éxito, por poner un ejemplo. Y por otro lado, ¿cuáles son los obstáculos? Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que no aceptan pagos si no es con una tarjeta de crédito emitida por un banco en el paquete de productos de una cuenta corriente. Hoy día yo conozco una tarjeta de crédito de prepago del Banco BCI. Muchas aplicaciones no aceptan esa tarjeta de crédito. Y entonces, ese es un obstáculo que alguien puede detectar que su perfil de consumidor tiene y puede resolverlo. De hecho, es una tarjeta absolutamente aceptada y ha crecido en su penetración en el mercado de una forma bien importante en los últimos 2 años. En el contexto de un paquete de productos muy interesante, un banco que ha sabido, y este es un buen ejemplo, darse una vuelta muy relevante en términos de su comunicación visual, explícita, y de su acercamiento a su perfil de cliente y a otros perfiles de cliente no bancarizados a los cuales les provee opciones. Más allá de Banco Estado, que claro, tiene el mismo esquema, pero con limitaciones. Aquí hay un perfil de consumidor distinto. Por poner un ejemplo. Y que tenía muchos obstáculos y que hoy día este tipo de ofertas los ha eliminado o los ha minimizado. De modo que es completamente relevante, imperativo construir mi mapa de empatía con estos elementos. En el B2B, en el comercio dirigido a empresas, esto es aún más profundo, en lo que se llama inbound marketing, es aún más profundo porque ahí tengo compradores con nombre y apellido probablemente. En mi base de datos están las empresas, clientes o las empresas prospecto a las cuales quiero llegar a venderles. Y detrás de ese root y de esa razón social, hay una persona que es quien compra, o un grupo de personas que son quienes compran. Y entonces hay una tarea ahí muy relevante, además de conocer a esa persona y acercarme a esa persona en particular. Aquí estamos hablando de, si ustedes quieren, promedios, comportamientos masivos, dependiendo de la categoría de producto. Y esta herramienta, esta recolección de muchos datos, de muchas notas, de muchos aspectos que observo, sin duda, que de alguna forma determinan los insights que mueven al consumidor. Insights es un concepto bien complicado, y difícil complicado porque es difícil de explicar detalladamente con palabras. Son lo que determina eh, que en un minuto las personas dicen, pucha, fue irresistible. Oye, hice una buenísima compra. Lo que mueve al consumidor, y los insights están en todas las categorías de producto, pero se notan mucho, se manifiestan mucho en compras impulsivas, en ese tipo de categorías de producto. En definitiva, ni más ni menos que tener un perfil muy concreto de quién es mi
consumidor o mi potencial consumidor. ¿Qué lo mueve o qué la mueve? ¿Qué lo conmueve? ¿Qué la motiva? De modo de estructurar mi propuesta de valor precisamente en esa dirección. Y aquí está, yo le decía, la manifestación desde el punto de vista del comprador, del consumidor o consumidora, el proceso de compra. ¿Lo necesito? Hay una relevancia cultural y social detrás de eso y de todos los aspectos de impacto en la conducta del consumidor. Lo quiero, hay un significado y ahí ya, fíjense que en lo necesito hay una universalidad. Necesito cambiar mi computador. Y viene todo un proceso en esa categoría de productos de que es una compra racional, que evaluamos una serie de factores, primero tal vez asociado al computador mismo y sus características, después asociados a quién se lo vamos a comprar, en fin, todo lo que ya vimos, hasta que llegamos a un lo quiero, ese es el que quiero. Y el quiero un significado para nosotros. Y el siguiente paso es lo compro o lo consumo. Y esto, de nuevo, enfatizo que en muchas categorías de productos de compra repetida y de compra habitual, de impulso muchas veces, se da en forma automática. Es más, muchas personas, y ustedes podrán probablemente descubrirlo en ustedes mismos, tienen hábitos asociados a consumo de productos diario, semanal, cada 2 días, por habitualidad. Y una marca específica, en algunos casos no es tan así, pero, por ejemplo, yo enseño en AIEP, gente joven, en diversos horarios. El hábito, la compulsión a comer un hot dog o a comer un sándwich en la gente joven en la mañana es absolutamente universal. Y también la gente que salió de su trabajo a esta hora, o antes, a las 6:30, y va a estudiar por la noche, pero ahí por un factor que marca más relevancia en lo necesito. Almorzaron, tal vez rápido, tal vez poco, y van a tener que estar ahí hasta las 10 y tanto de la noche. Por tanto, hay una necesidad de alimentación. Pero en todos los aspectos en muchas categorías de producto hay una habitualidad. Y finalmente, y ojalá este es el anhelo de todas las marcas, lo hago propio, es parte de mi vida diaria. Hay una lealtad, lo que llamamos fidelización, que ya no miro alternativas, no miro opciones. Ya probé, ya tuve encuentros y desencuentros y tomé una decisión. Y no me desgasto en buscar de nuevo más opciones, salvo que haya una propuesta de valor que me llame la atención, que me seduzca. Y ese es el objetivo para empresas nuevas y para productos nuevos o variedades nuevas. El entrar a un mundo en que tiene normalmente mucha gente fidelizada y llamar su atención y cambiar esa atención. No sé si a 45 minutos más o menos habrá preguntas, hacemos un pequeño break, ¿hay preguntas? José Luis, ¿Sí? mira, tenemos una pregunta de Eduardo López,
él nos pregunta, insight, ¿puede entenderse como deslumbramiento? Tal vez es interesante revisar un poco lo que él menciona por ahí. Sí, sí. Sí, puede incluso en alguna categoría de productos puede ser deslumbramiento. Insight es más bien las motivaciones internas, intrínsecas de los consumidores para sus hábitos de consumo. En el fondo, de alguna forma, la traducción, por así decirlo, en términos de manifestaciones de los insights, podría ser estas tres palabras, que mueve a las personas, que conmueve a las personas, que motiva a las personas, que seduce a los compradores. Porque una marca y no otra. Si en general son semejantes, están en la misma categoría de producto, tienen cierta... Piensa de nuevo en el ejemplo de compra de computadores. En, hay un segmento de consumidores que tienen, porque son los que compraron en la empresa y los ha usado, porque lo usó antes y va a renovar y está fidelizado con la marca, tiene una marca. Sin embargo, en muchos casos, las otras marcas tienen incluso prestaciones que pueden ser superiores. Sin embargo, esa persona en su fuero interno tiene una suerte de matrimonio, y en chileno, entre comillas, decimos, estoy casado con esta marca. Piensa en la marca Cristal. Hoy día se usa poco el slogan de Cristal, pero en una época fue muy fuerte. Es única, grande, nuestra. Eso, de alguna forma, proviene de una un muy interesante descubrimiento de los insights de las personas consumidoras de cerveza. Y por José Luis, tanto, sí, tenemos otra pregunta de ¿ya? Camila Espinosa. Ella nos pregunta acá, ¿el mapa de empatía es como el Buyer persona? Efectivamente, efectivamente. Sobre todo en inbound marketing, en B2B, en mercados dirigidos a empresas, lo que se busca es definir un buyer persona, mi persona comprador. Lo que pasa es que en mercados de consumo masivo necesariamente tenemos que ir a eh, elementos que van más a los promedios, a lo más habitual, a lo más recurrente. Pero efectivamente el buyer persona es lo que he construido con un mapa de empatía y con otros elementos, como mencionaba, que son bastante inherentes al B2B. Gracias, José Luis. No tenemos más preguntas de momento. Ok, Agradecer las preguntas y invitar al profesor a que siga con su exposición. Gracias. continuamos. ¿Se oye bien a todo esto? Perfecto, perfecto. Vale, me alegro. Ahí tenemos una categoría de productos o de servicios, en donde hemos tenido dificultades, un aumento explosivo de la demanda, pero una capacidad limitada de responder a esa demanda, en circunstancias que tenemos una eh, penetración de tecnologías de comunicación, celulares, wifi, paquetes de datos, que es cercana al 90%. Y sin embargo, las compañías no tienen la plataforma suficiente para sostener con estabilidad y con calidad de servicio el volumen de demanda que tenemos hoy día.
Yo creo que han ido reaccionando, pero no es tan fácil potenciar una red de telecomunicaciones en un par de meses. Un ejemplo. Y efectivamente, a propósito de la pregunta, perdón, no retuve el nombre de la persona, en B2B vamos a construir el buyer persona. Su información personal, su información profesional, sus valores, sus miedos, la información negativa o que me es antagónica. ¿Dónde está? Sus éxitos, sus desafíos. Hay un perfil mucho más personalizado en términos de perfil, pero también en términos concretos, uno a uno, asociado a la empresa como cliente. En mi experiencia, incluso, y puede llamarse B2B, en circunstancias que son productos de consumo masivo, pero me refiero a mi experiencia de 12 años en una compañía importadora relevante en segmentos de ferretería, de seguridad industrial. Los vendedores tenían un conocimiento muy acabado de no solo los dueños o los gerentes. Tenemos un problema con el audio del profesor. Vamos a ver, contactarlo. Se ha caído la señal. Vamos a reconectarlo en un momento. Gracias. Que vamos a hacer el ingreso nuevamente de la conexión con el profesor José Luis González. Ahí acaba de iniciar la conexión. Está en proceso de compartir su pantalla para volver a retomar la conversación. Importante mencionar respecto a los insights que mencionaba Eduardo, tema que vamos a profundizar en el webinar del día lunes, principalmente orientado al punto de venta y la experiencia digital, porque en realidad existen tres tipos de insight. Uno de ellos es el de la necesidad, otro el de la verdad y por último el insight de la fricción. Desde este punto de vista, articulando cada uno de ellos, vamos a construir, ¿cierto?, esta oportunidad de negocio oculta que existe para nuestros negocios. Y en función de ello, ¿cierto?, no solamente tener un adecuado eslogan, sino que validar nuestra identidad de marca, que es la base para nuestro posicionamiento estratégico. Desde ese punto de vista y los temas pendientes a tratar para hacer la articulación pasando de la multicanalidad a la omnicanalidad, es que se hace relevante comprender los insights. Profesor José Luis.
Sí, disculpe, Tenemos problemas con su audio. alguien me escuché. ¿Te escuchó, José Luis? ¿Se oye mal? Ahora se escucha bien. ¿Se oye? Sí, ¿No? ¿Se perfecto. oye bien? Se escucha bien. Ok, ok. Tenemos una pregunta también de Eduardo que acá quiere revisar un tema. Te la voy a leer mientras tanto. Dice acá, en la captación de la información del cliente por parte de las pymes para la construcción del perfil, ¿puede haber una brecha tecnológica importante por parte de la empresa? Continúe. La voy a leer nuevamente. En la captación de la información del cliente por parte de las pymes para la construcción del perfil del comprador, me imagino, puede de haber una brecha tecnológica importante de parte de la empresa. Entiendo que lo que Eduardo busca comunicar, tal vez cierto, es las dificultades que las empresas pueden tener para poder llegar a implementar e identificar de una manera adecuada estos insights. Todos estos insights, ¿cierto?, están construidos sobre un proceso de observación, el que se llama shadowing. Y cuando nosotros hemos sido capaces de montarnos sobre esta escena, la tecnología, si bien es cierto, es importante para una pyme, no lo es todo. Basta con aprovechar técnicas como, por ejemplo, algo tan simple como preguntar. Esta forma de preguntar la podemos generar de dos formas, de dos maneras. Una de ellas, por ejemplo, es a través de entrevistas, a través de encuestas, ¿ya? Y por qué no, ¿cierto? A través de focus. Eso es un poco, ¿cierto? Para comprender que si bien es cierto, la tecnología permite construir este buyer persona, no lo es todo. Nosotros también podemos construir, a pesar de ser pymes, estas herramientas alternativas que ajustadas a una escena adecuada, a un escenario, ¿ya?, a un momento que queremos participar, efectivamente son capaces y son contundentes, es decir, significativas para esta construcción del buyer persona. Veamos, José Luis, ¿Ahí se oye? se oye bastante mejor. ¿Me oyen bien? Vale. Mira, exactamente. Aún más, un ejemplo. Las personas que tienen puestos en las ferias libres, las ferias de la calle, tienen una propensión y un expertise, por así decirlo, en construir su perfil de cliente y fidelizan magistralmente a muchas personas. Y algunos puestos tienen unos que llaman caseras o caseros, que son clientes fieles. Otros tienen otros, por diversas razones, pero ellos, sin ninguna aplicación tecnológica, por así decirlo, y desde hace décadas, tienen una propensión muy, muy experta, por así decirlo, en conocer a sus clientes. Y entonces conformar su mix de productos de acuerdo a esa tendencia, ya sea el que vende fruta, el que vende hortalizas o qué sé yo, distintos niveles de enfrentarse a la tarea. Sin embargo, no es excluyente el no contar con tecnología o con recursos para contratar a una empresa de investigación de mercado y comprar el informe de Nielsen todos los meses, ¿sí?, para hacer esta labor de conocer a mi cliente. Avancemos. Y entonces, de alguna forma tenemos que repensar nuestro modelo de negocios
para la transformación digital. Ya no es dado. Siguiendo con el mismo ejemplo de la feria está incorporando pago Wi-Fi, pago sobre redes celulares, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, por ejemplo. Conozco la experiencia de una persona que tiene el puesto en la feria y ha implementado, a propósito de la crisis que estamos viviendo hace 2 meses, delivery. Está cambiando su modelo de negocios para esta transformación digital. Va a ser una externalidad positiva de esta tremenda crisis que estamos viviendo. Un salto mucho más relevante hacia la digitalización. Y repensar nuestros modelos de negocios es, de alguna forma, hacer un match, un encaje de nuestra propuesta de valor con este perfil de consumidor. Ya no es la posición del almacén que decía, y dice hasta el día de hoy, bueno, yo estoy aquí, el que necesita algo va a entrar, el que quiera compra. No, ya no es tan así. Debo calzar mi propuesta de valor a este perfil de consumidor, este perfil que está hoy día, que contiene múltiples aspectos que debo tener en cuenta. Porque hay un salto de paradigma en toda nuestra vida en la sociedad y desde luego en los aspectos relativos al consumo y a la compra de productos. Y por tanto, esta propuesta de valor debe abordar el gráfico dice las alegrías esenciales, los aspectos esenciales del cliente de acuerdo a mi categoría de producto. Y por otro lado, abordar las frustraciones, los dolores, entre comillas, de manera de proveer soluciones. Y es lo que llamamos una oportunidad de mercado, ni más ni menos. Nadie lo está haciendo, por tanto, yo puedo hacerlo. Ese momento, algunos llaman eureka, ese momento de satisfacción de conocer una carencia en el mercado que yo puedo satisfacer. Y hay diversas formas de construir mi propuesta de valor, pero este modelo, el modelo Canvas, ha demostrado ser muy potente, tener mucha correlación con el concepto de empatizar, que es esto, es ponerme en el lugar del otro, la definición más concreta del término empatizar, de manera de elaborar mi estructura, tanto en el front office, en lo que va hacia el mercado, como en el back office, en lo que es detrás del mesón, lo interior de la empresa, de manera de empatizar con mi perfil de consumidor. Y en definitiva, en primer lugar, tiene 9 aspectos o 9 cuadros que debo definir, que debemos definir. En definitiva, estructurar una propuesta de valor integral, y hemos visto en los días anteriores de esta serie de webinars los aspectos relativos a la transformación digital integral con el profesor Sergio Jara, y el día de ayer lo que significa involucrar a las personas, a los colaboradores en esta transformación digital, de modo que sea integral. De modo que ambas, de alguna forma, ratifica eso.
En primer lugar, va a tener que estar definida la propuesta de valor, el producto o el servicio, propuesta de beneficios, en ese sentido es propuesta de valor. El valor que voy a proveer al mercado. Y esa propuesta de valor, esos beneficios, ese producto, ese servicio, va a necesitar, en primer lugar, tener canales y formas de relación con los clientes y canales y formas de disponibilizar, de hacer disponible mi propuesta de valor a los clientes. Y en el recuadro más a la izquierda tengo a mi perfil de consumidor que desde luego voy a tener que agruparlo y entonces determinar, definir segmentos de clientes. Dadas las características que observé en un perfil, debo dimensionar mi cualificado potencial al cual puedo acceder, definir mis segmentos. Luego que tengo el front office. Realmente, los actores soportan esta propuesta de valor y esta llegada al mercado. Debo definir actividades clave. ¿Cuáles son las actividades clave que materializan este acercamiento y esta llegada al mercado? ¿Cuáles son los recursos clave que no pueden faltar? Y adicional, mis alianzas que no voy a hacer yo, pero que otro o alianzas, en fin, las alianzas que se definan como relevantes y como necesarias y definitivamente como claves. Y esto, todo eh, esta construcción, elementos del interior de la empresa y haga que de alguna interrelación de los diversos elementos que de luego con esa estructura con fuentes de ingreso. Y probablemente hay modelación cuando uno define productos nuevos o variedades o modificaciones entre estos aspectos que tienen que ver con los costos, con la propuesta que estoy definiendo, con la relación que quiero tener con los clientes, con los canales de distribución, con los aspectos de las actividades claves, con los retos claves que van a definir esta, este equilibrio y esta ecuación en términos de mis fuentes de ingreso, que me van a significar objetivos. Estos segmentos de clientes que en alguna medida son potenciales, voy a tener que transformarlos en hábitos, de manera de ratificar mis fuentes de ingreso. Es un modelo muy, cada vez más difundido,
Hoy mismo vi en estos segmentos de recomendación de libros en la televisión, en la noticia, la recomendación del libro de Alexander Osterwalder y sus autores de este. Realmente está absolutamente probado. Es más, el mismo libro de Osterwalder tiene una serie de ejemplos que vamos a ver eh, más profundamente en la parte de modelo de negocios del diplomado de digitalización para pymes. Una serie de ejemplos de compañías muy grandes que han hecho un modelo de negocio sobre la base de un modelo Canvas. Una interesante de una empresa que está definiendo una ampliación de su servicio para seniors, para personas de años. Hay una mezcla de diversas modalidades. Había algo de design thinking, de hecho el modelo Canvas forma parte de las herramientas de design thinking, y estaban usando modelo Canvas. Un equipo de personas, 3 días, pensando y haciendo una cantidad enorme de tormentas de ideas sobre la base de este modelo. Absoluto probado. Modelo de negocios describe bases sobre las que una empresa va a crear, va a proporcionar valor y, como consecuencia del buen resultado, va a hoy día más que nunca con la digitalización y con este empujón muy fuerte hacia cambiar los modelos de negocio y actualizar y empatizar, más que nunca necesitamos herramientas de este tipo, cualquiera sea el tamaño de la empresa, cualquiera sea el mix de productos, para generar un modelo de negocios que sea sólido, potente y que empatice, en definitiva, que se acople con los consumidores y las consumidoras. No sé si hay más preguntas. De momento no tenemos más preguntas, solo mencionar que ya hemos tenido la posibilidad de trabajar con Lima Innova en Perú la semana que recién pasó, donde tuvimos la posibilidad de trabajar de forma bastante fluida, con, siendo exactos, 93 empresas, ya cada una de ellas del tipo PYME, que es un poco el foco que estamos construyendo para este diplomado. Indicar nuevamente que los contenidos que se han expuesto son una inducción del contenido a profundizar dentro de cada uno de los módulos del Diplomado de Educación Digital para Pymes. Recordar a su vez que esto para los pymes, que es una versión cerrada desde ese punto de vista, tiene una beca de un 50%, que lo hace desde un punto de vista competitivo, dado el contenido para pymes muy focalizado y dado la forma de poder, a lo mejor, en caso de que a alguno le interese, quiera participar, bastante accesible. Gracias, Eduardo. Sí, hay una pregunta adicional. José Luis, te la voy a leer.
para ver si la podemos mencionar. Ok, Dice acá, hay dos, sí, claro. entiendo que es al libro que hace referencia, generación de modelos de negocios y convergencia multimedial. Me imagino hace referencia a los libros. Así como Camila pregunta cuál es el libro. Yo le indiqué, ¿cierto?, que era la generación de modelos de negocios. José Luis. Sí, sí, aquí estoy. Dice Eduardo, hay dos, generación de modelos de negocios y el otro es convergencia multimedial. No, y hay mucha literatura en el tema, desde Stanton, Kotler, de alguna forma Jean-Jacques Lambán en el aspecto más estratégico. Hay mucha literatura. Lo que quisimos mencionar, El enfoque nuestro, claro, no obstante, que no es, ¿sí? sí, lo que Que el quisimos, enfoque nuestro, que no es excluyente, está basado en que es muy versátil, muy simple, eh, y muy efectivo resultado. de todas maneras. Como se mencionó también, esto ¿Qué está, decías tú, Waldo? lo que yo menciono es que principalmente el enfoque está en este nuevo paradigma, que es justamente que creemos y seamos capaces de colocar en el mercado empresas articuladas con el propósito estratégico. Y desde ese punto de vista, hoy en día, dada la incertidumbre, es adecuado que ellas estén en las metodologías ágiles, ¿ya? Para que ellas puedan trabajar, responder rápido y desde el centro y desde el corazón, en realidad, no desde el centro, conectadas con su cliente. Hace un par de décadas, y que es una práctica que sobre todo las grandes marcas realizan muy insistentemente, es precisamente, y el caso de 3M, por ejemplo, es un ejemplo magnífico, de instar, iterar, experimentar, probar sin miedo al error, a propósito de metodologías ágiles. Equivocarse, pero equivocarse rápido, de manera de vivir la experiencia de búsqueda y de desarrollo, que tener una propuesta de categorías de productos, de nuevos productos, de variaciones, de mejoras. Y eso, por ejemplo, en la industria electrónica, en la industria digital, en su periodo más naciente, de California, donde estaba el corazón de esta efervescencia, de mucho horror, de mucho de búsqueda, pero de rápidamente, en pocos años, llegar a resultados sorprendentes. Eso marca no solo en muchas empresas, Facebook, Google y otra serie de empresas. Y que después, de alguna forma, el desarrollo tenían los japoneses en Asia, hacia otros países, que es lo que hoy conocemos en Corea, en China como desarrollo. Pero efectivamente, las metodologías ágiles de alguna forma, o sea, sí, otros no, otros énfasis, no. Perfecto. Vamos a agradecer a los participantes de hoy. También
Mañana va a estar el profesor Pablo Camerati indicando, ¿cierto? Un Bueno, poco, estoy acá. perfecto, indicando, ¿cierto? Lo que tiene que ver con su tema, que son las ventas digitales. Pablo. Sí, Waldo, gracias por la presentación. Invitar a las personas que se conectaron hoy al webinar del profesor José Luis González, y mañana vamos a profundizar todo lo que son canales de ventas digitales, todo lo que es redes sociales, todo lo que es AdWords, todo lo que es banner de display, cómo mantener un buen e-commerce, ¿ya? Y cómo seguir funcionando en estos tiempos de crisis, ¿ya? Hoy en día hay muchos emprendedores que lamentablemente han tenido que cerrar sus locales, sus negocios, sus restaurantes, y no han podido funcionar. Bueno, tenemos posibilidades para seguir funcionando, así que los invito para mañana a orientar un poco y avanzar en esto de la educación digital para pymes. Así que los invito y espero contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, Waldo. Gracias, Pablo. Profesor José Luis, para el cierre. Sí, nada más que agradecer las preguntas, desde luego, entusiasmarlos a este gran desafío. Estoy asumiendo que en muchos casos, de una manera o de otra, con más o con menos énfasis, son elementos que ustedes se están acercando, están en una búsqueda, por eso probablemente la presencia en este webinar, y instarlos. Es un tema que es apasionante y que se está desarrollando de una forma muy potente. Nada más que agradecer, desearles buenas tardes, buenas noches y que sigamos viéndonos. Gracias, José Luis. Bueno, agradecer a cada uno de los Gracias comentarios, a usted, profesor. los links que están enviando también para poder reforzar ciertos temas que sin duda pueden ayudar a, a lo que en el fondo uno busca, que es cada uno que pueda irse motivando a conectar a su organización con esto que mencionamos hace un momento, que es no perder, ojalá nunca, ¿cierto?, este propósito estratégico. Así que muchas gracias y estaríamos ya cerrando nuestra sesión.